Bueno, por petición popular vamos a recordar la teoría del movimiento circular uniforme y del movimiento circular uniformemente acelerado para que os ayude a estudiar para el examen. Luego, ya lo he dicho, para este año a final de curso me vais a tener que regalar el apartamento en Benidorm. Bueno, chiquitines, vamos a ver. Tenéis que tener claro que un movimiento circular uniforme es aquel que, según su nombre dice, es un movimiento, es decir, se va a cambiar el cuerpo de posición respecto al sistema de referencia, va a tener una trayectoria circular, lo cual implica que va a cambiar la dirección del vector velocidad, apareciendo aceleración normal, algo que estudiamos en temas anteriores, y si es uniforme, significa que su velocidad lineal es constante y por lo tanto también su velocidad angular es constante, ya que estas son las relaciones entre las magnitudes que se denominan lineales, las que hemos utilizado para los movimientos rectilíneos, con las magnitudes angulares, mucho más propias para los movimientos circulares. Y todas están relacionadas. El movimiento circular lo vamos a estudiar a través de módulos, no a través de vectores para gracia y de muchos. Bueno, vamos a ver qué magnitudes tenemos que saber representar en este tipo de movimientos. En este tipo de movimientos vamos a hablar, por ejemplo, de velocidad lineal. Cuando simplemente te hablen de velocidad, intrínsecamente significa que se refiere a la velocidad lineal. Si quieren referirse a la velocidad angular, te tienen que especificar qué es la velocidad angular. Así que la velocidad, sabéis que la instantánea siempre se dibujaba tangente a la trayectoria, de tal manera que yo la pintaría, por ejemplo, en este punto como un vector tangente, o si tuviera este otro punto, lo pintaría como un vector tangente. ¿Lo veis? Vemos que lo que es el módulo, es decir, lo que mide este vector, esta flechita, es constante. Es decir, uniforme significa que el módulo es constante. No va a aparecer aceleración tangencial, que era la que estaba relacionada con los cambios del módulo de la velocidad, de su valor. Sin embargo, vemos como la dirección sí está cambiando. Por lo tanto, va a aparecer otra aceleración, que es la aceleración normal, que nosotros siempre pintamos, bueno, nosotros y todo el mundo, vamos, hacia el centro de curvatura. Así que esta sería la aceleración normal, por ejemplo, en este punto. Y en este punto, si pensamos que esto sería como el radio, la aceleración normal la pintaría así. ¿Ok? Cosas también que hay que tener en cuenta. Para pintar la velocidad angular, simplemente vamos a decir hacia dónde gira. Y nosotros vamos a tomar el giro positivo como el giro antihorario. Y cuando tengamos que representar la velocidad angular, si es positiva, la pintaríamos así. Si me dice que es negativa, la pintaría así. ¿Ok? Cosas también que hemos aprendido. Este movimiento, al tener una velocidad angular constante, daros cuenta que la velocidad angular, si tú la despejas de aquí, la velocidad angular es lo que varía el ángulo respecto del tiempo. Si esto me han dicho que es constante, y el tiempo siempre es constante, salvo que vayas a velocidades cercanas a la luz y nos metamos en teoría de relatividad, este ángulo tiene que ser el mismo en el mismo tiempo. Es decir, por eso existe, por ejemplo, que te digan que tiene una velocidad angular de 10 revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso? Pues que está dando 10 vueltas en cada minuto. Y eso siempre está siendo lo mismo. Y tendríamos una velocidad angular constante. Recordar que en el sistema internacional la velocidad angular se tiene que medir en radianes partido por segundo. Y hemos estudiado cómo se hace este cambio de unidades por factores de conversión. No solo te pueden hablar de revoluciones por minuto, también te pueden decir, por ejemplo, revoluciones por segundo o de revoluciones por hora. Pero el cambio de unidades sería análogo. Lo único que tenemos que tener siempre en cuenta es que una revolución, que es lo mismo que te digan que una vuelta, son 2pi radianes. Más cosas que hemos aprendido a través de los problemas. Fijaros, cuando una rueda está girando, vamos a borrar este dibujo,
y estamos ante una sola rueda, cuando hablo de rueda hablo de noria, hablo de disco, hablo de cualquier tipo de objeto que sea circular o cualquier objeto que lleve una trayectoria circular, da exactamente igual, ¿vale? Si yo estoy dentro del mismo, imaginaros un CD, por ejemplo, y aquí hay un punto P1 y aquí hay otro punto que sería el P2, ellos, ambos dos, están girando a la vez. Es decir, ellos están haciendo el mismo ángulo en el mismo tiempo, porque están girando en la misma plataforma. Por lo tanto, quiere decir que la velocidad angular en el punto 1 va a ser igual que la velocidad angular en el punto 2. No va a variar esa velocidad angular, porque si no, no estarían dentro del mismo disco. Esto es lo que os expliqué yo en el caso de que los cacharricos estos de la feria. Tú realmente, si tus niños se montan en un cacharrito que está a la afuera de la pista y otro se te monta en otro cacharrito, pero más adentro, realmente tú siempre los estás viendo en el mismo tiempo. Están girando el mismo ángulo en el mismo tiempo. ¿Pero están recorriendo el mismo espacio? No. Porque el espacio que está recorriendo este P1 sería todo este espacio. Sin embargo, el espacio que está recorriendo este punto 2 sería este. Y el espacio 1 no es el mismo que el espacio 2, mientras que el ángulo 1 sí es igual al ángulo recorrido 2. De tal manera que eso me implica que la velocidad lineal que lleve 1 no va a ser la misma que la velocidad lineal que lleve 2. Porque el tiempo sí que es el mismo, pero no recorren el mismo espacio. No van a la misma velocidad lineal, pero sí van a la misma velocidad angular. Sí recorren el mismo ángulo, pero no el mismo espacio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, como la aceleración normal depende de esa velocidad lineal o bien de esa velocidad angular al cuadrado, y también depende de este radio, ¿lo veis? El radio que tiene 1 no es el mismo que el radio que tiene 2. Por lo tanto, tampoco tendrán la misma aceleración normal. Por eso los problemas, cuando te piden de aceleraciones normales, te indican en qué punto quieren que se lo calcules. Sin embargo, si te piden velocidades angulares, no te hacen esa distinción. Análogamente, si quieren que le calcules la velocidad lineal, te van a decir en qué punto de esta rueda quieren que lo calcules. Otro problema que también hemos visto es en el caso de que yo tenga dos ruedas diferentes, pero acopladas entre sí, que era el caso del biciclo. Ahora, el radio 1 será más pequeñito que el radio 2, pero yo estoy estudiando siempre un punto que se encuentra en la periferia de ambos. Este sería X, esta sería Y, X e Y. En la periferia de ambas ruedas. Fijaros, cuando una bicicleta se está moviendo con una determinada velocidad lineal, esa misma velocidad lineal tiene que ser la velocidad lineal que lleve 1 y que lleve 2. ¿Por qué? Porque si no se separarían. Daros cuenta que la velocidad lineal lo que me cuenta es el espacio que está recorriendo en el tiempo que lo está recorriendo. Y las ruedas tienen que recorrer el mismo espacio en el mismo tiempo. Si no, las ruedas o bien se separarían o bien se juntarían. Sin embargo, ellas van iguales. De tal manera que yo aquí, yo sé que la velocidad lineal en este punto tiene que ser igual a la velocidad lineal en este punto. Pero, fijaros, para que la rueda 1 y 2 hagan el mismo espacio, fijaros que si tienen que recorrer un espacio que vamos a suponer que es este espacio de aquí, este espacio, ¿vale?
Ese espacio sería este espacio que hace la bicicleta en rectilíneo, este espacio S. Para que esta rueda haga ese mismo espacio S, tendría que girar mucho más. ¿Por qué? Porque su perímetro es mucho más pequeño. De tal manera que nos damos cuenta de una cosa. Esta rueda, para hacer el mismo espacio, no va a formar el mismo ángulo. No va a recorrer el mismo ángulo, ya que esta tendría que recorrer todo este ángulo, mientras esta, solo con este ángulo pequeñito, podría recorrer el mismo espacio, porque el perímetro de esa rueda es el mismo. De tal manera que aquí podemos ver cómo la velocidad lineal, si es la misma, que es la misma que la velocidad lineal de la bicicleta, los radios no son iguales y por lo tanto las velocidades angulares tampoco van a ser iguales. Pero, ¿y las aceleraciones normales? Las aceleraciones normales sí van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la aceleración normal es... Perdón, van a ser iguales. No van a ser iguales tampoco, disculpadme. ¿Vale? Porque es la velocidad lineal partido por el radio. O bien, la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal sí es constante, pero el radio no es constante. Quien tenga mayor radio, como son inversamente proporcionales, tendrán menor velocidad, menor aceleración normal. Pero quien tenga mayor radio, el que tenga mayor radio, este es aquí, tiene menor radio, tiene mayor aceleración normal. Tiene menor aceleración, me he liado. Madre que me he liado. Claro, si esta R es más grande, como estoy dividiendo entre un número más grande, esta aceleración es más pequeña. Esto va a ser más pequeñita, sí. Y si tienes un R más pequeñito, como estoy dividiendo entre un número más pequeñito, esta aceleración normal será grande. Es decir, que sí, que no me he liado. Lo he explicado mal, pero no me he liado. Ya sabéis que yo la mano y esto algunas veces tienen su cortocircuito. ¿De acuerdo? Por último, recordar que este tipo de movimientos se les dice que son periódicos y se establecen dos magnitudes diferentes. El periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y la frecuencia, que es el número de vueltas que da en un segundo. Bueno, espero que os haya servido este pequeño repasillo de movimiento circular uniforme y ahora vamos con el uniformemente acelerado, mucho más divertido.